Señor Alejandro Grimson, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Fue la presentación más escueta que haya hecho yo sobre su persona en toda la historia de la radiofonía. Hola, Alejandro Grimson, ¿cómo está? Listo, ni vamos a tomar comunicación con el gran Alejandro, nada, muy austero estamos. Ale, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, preocupado. Sí, claro. Sí. Momento muy difícil, muy adverso. Hay que seguir con mucha atención todo lo que va pasando en la Argentina en este momento. Realmente todos sabemos, bueno, ahora ya además lo dijo la propia Cristina, pero todos sabemos que ese arma que gatilló sobre la cabeza de Cristina gatilló sobre la democracia en Argentina y gatilló sobre el país mismo. No, el que no crea en lo que estoy diciendo, que vaya a estudiar cualquier proceso donde haya habido un magnicidio. Realmente lo que pasó en esos países después de un magnicidio es una situación calamitosa, catastrófica para todo el país. En algunos casos te hablo de décadas, de desastre por décadas. Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, el milagro o lo que vos quieras es un milagro por el cual nuestra vicepresidenta está viva, pero además la democracia en Argentina tuvo una nueva chance, la convivencia democrática. Entonces, último aviso, ¿no? Último aviso. Y bueno, es una situación donde tenemos que conjugar una historia, que es la historia del país, que creo que la conocemos, con lo que está pasando en el mundo ya hace muchos años, no a partir de ahora. Yo, si tuviera que poner una fecha, diría 2015, 2016, con algunos episodios en algunos países específicos, donde no solo la ultraderecha empieza a llegar a los congresos, a los parlamentos de distintos países, sino que ya en el caso de varios países llega al propio Poder Ejecutivo. A partir de ahí hay un cambio global y empieza a haber situaciones totalmente imprevistas, qué sé yo. Después, hace poco tiempo ya viste la toma del Capitolio, en fin, hay distintas situaciones que se han dado en el mundo, que tienen que ver con esto, pero ya son muchos años y son muchos países, en Suecia, una enorme elección también de ultraderecha en distintos países del mundo. Y bueno, la Argentina en un sentido resistió más por ese logro de las madres y de las abuelas que terminó tomando Néstor y Cristina, que primero con las cosas maravillosas que había hecho Alfonsín con el juicio a las juntas, pero después con las derogaciones de la ley del 2003, que no voy a explicar porque todos conocemos, pero nunca más se convierte en algo sagrado, ¿no es cierto? Y eso bloqueó, ¿no? Eso que estaba muy vivo y que está vivo en la movilización contra el 2x1, etcétera, bloqueó durante mucho tiempo el ingreso de ultraderecha a la Argentina. Pero tenemos que entender que la crisis que estamos viviendo, si bien en términos cuantitativos es menos profunda que la crisis del 2002 en términos de cantidad de pobreza, bueno, en fin, una cantidad de indicadores que podríamos comentar, es mucho más extensa, porque ya lleva todos los años de Macri, más la pandemia, más este problema que está viviendo el mundo y que en la Argentina tiene una repercusión más aguda, y eso hace que, bueno, se estén resquebrajando cuestiones muy muy fundamentales de la convivencia, y ese fenómeno que se da en el mundo también se da acá sobre la cuestión del crecimiento de ultraderecha y la antipolítica. Y esto lleva a situaciones complicadísimas, realmente muy complicadas. Alejandro, por aquello de que no hay mal que por bien no venga, ¿puede ser que el hecho del intento de ejecución de Cristina haya disuelto algunas desavenencias entre el presidente y Cristina, que Alberto se haya empatizado un poco más de lo que venía teniendo tal vez
o haya dejado de lado alguna de sus diferencias para arrimarse todavía más a la figura de Cristina? Sí, yo no tengo dudas de que la reacción del Frente de Todos y del peronismo es contundente, unitaria, sin matices, sin ningún tipo de diferencia en ese sentido. Mi advertencia es que eso es muy importante en lo inmediato, pero es como una condición necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Es decir, el Frente de Todos tiene que estar unido, pero unido no garantiza que vaya a lograr derrotar a la derecha. Para derrotar a la derecha hacen falta algunas otras cuestiones, y evidentemente hay un sector que tiene un plan integral que tiene que ver con dimensiones económicas, financieras, mediáticas, judiciales y de todo tipo, incluyendo la violencia. Y bueno, necesitamos contraponer un plan integral en ese sentido, ¿no? Pero entonces la pregunta, volviendo a la pregunta, ¿pensás que Alberto depuso alguna de sus reclamos o disolvió alguno de sus entreveros con Cristina a partir de el intento de ejecución que sufrió la vicepresidenta? Pero eso es lo que te respondí, que nunca vi más unido al Frente de Todos desde 2019. Sí, pero no quería generalizarlo, Alejandro, en el Frente de Todos y más específicamente en la figura del presidente y la figura de la vicepresidenta. Esa era la pregunta para no agrandar tanto el zoom hacia atrás. Ah, sí, está bien, pero sí, es lo que yo veo. Yo veo eso, digamos, que algunas complejidades de las que estaban presentes en la etapa previa, evidentemente, lo que pasó es algo que pasó mucho. Yo te respondí de esa manera general porque en realidad es algo que lo estudié y lo creo como un principio fundamental, que es que lo que nunca entendió el antiperonismo es que cuando ellos cruzan un límite, el peronismo se une. Claro, sí. El peronismo siempre fue diverso, en el 45, en el 55, en el 73, en el 2003 y hoy. Ahora, ¿qué es lo que unifica al peronismo? El ataque del antiperonismo. Totalmente. El 17 de octubre, ¿qué es? ¿Todos pensaban igual? No, todos pensaban igual en un punto: hay que salvar a Perón. Porque si no salvamos a Perón, van a arrasar con los derechos. O sea, no es que todos los trabajadores que ocuparon la ciudad de Buenos Aires y la Plaza de Mayo pensaban lo mismo. Yo estudié ese periodo, tenían muchos matices, pero coincidían en un punto. Si los sectores patronales lograban mantener preso a Perón y además ponían en riesgo su vida, porque obviamente estaba en riesgo su vida, y así lo interpretaban los trabajadores, eso ponía en riesgo a los trabajadores y a los derechos que habían conquistado, y en eso pensaban lo mismo. ¿Qué tal, Alejandro? Rodrigo Pozo te saluda, buenas tardes. ¿Cómo andas? Muy bien. Desde el intento, el disparo fallido en adelante, hemos visto a familiares o amigos y amigas de Sabac Montiel, miembros que después, terminaron siendo citados, otros han quedado en principio ya avanzada la investigación, comprometidos por los mensajes que intercambiaban. Pero a lo que va mi pregunta es, ¿cómo tomás esta suerte de rotation, si se me permite la expresión, de estos personajes? Porque terminan replicando su propio discurso, en ningún momento se arrepienten de lo que han hecho y ni lo que dijeron y piensan. ¿Y cuál es el rotation? En los distintos canales de televisión, lo vemos en las redes también. Lo vimos, por ejemplo, las primeras horas lo vimos en Telefe, que por suerte en el momento que estaban en piso, Nancy Pasos les marcó la cancha, les dijo: no, ¿cómo vas a decir eso? Haciendo mención a que no había practicado tanto Sabac Montiel con el arma. Sí, claro. Sí, evidentemente, o sea, cuando
Acá habría que hacer uno de esos largos informes de televisión. Seguramente está hecho y yo no lo pude ver por otras ocupaciones y obligaciones que tuve, ¿no? Pero sí, realmente, por un lado, vamos a ir más atrás. Perdón que amplíe el Zoom, siempre termino ampliando el Zoom, no se enoje. Sos sumero, viejo, sos sumero, sos descendiente de los sumeros. Cualquier cosa. Estamos al aire, te aclaro que estamos al aire. Dale, Alejandro, hay que poner una dosis de humor más grande de lo habitual para sobrellevar estos momentos, dale. Sí, totalmente. Bueno. No, pero digo, por un lado, la persistencia, digamos, permítanme explicar esto. La palabra discurso de odio hay que preservarla, es un término teórico, técnico, metodológico que se utiliza en todos los países del mundo. O sea, no es que los kirchneristas empezamos a hablar hace una semana de discurso de odio. En Estados Unidos, en Europa, se habla hace años y años y años de discurso de odio. Hay tratados, hay estudios jurídicos, investigaciones jurídicas. Hay leyes para sancionarlo. Claro, hay de todo. Entonces, no hinchen más, dejen el discurso del odio es como decir derechos humanos, estamos hablando de un tema, ¿está bien? O sea, les molesta el tema, lo lamento, es un tema, es rojo, ¿viste? Es oxígeno, no sé, es un tema. Hay discurso de odio. Bueno, los medios de comunicación, primero en boca de sus propios empleados, han propagado unos discursos de odio desopilantes en Argentina. Segundo, han reproducido de manera ilegítima discursos de odio de otros. Mira, la legislación europea, que les molesta muchísimo, claro, Europa son 700 millones de habitantes que tienen dos características. Primero, tiene un nivel de ingresos, un PBI per cápita muy alto. Segundo, son una unión europea. Entonces la Unión Europea negoció con Twitter, Facebook y con todas las plataformas y dicen, si ustedes reproducen discursos de odio, nosotros vamos a legislar lo siguiente: a las 24 horas los tienen que haber eliminado, y si no los eliminaron tienen multas para las plataformas, y si no aceptan esta ley se van de Europa. Claro, Argentina no tiene esa capacidad de negociación, ¿no? Pero lo que quiero decir es, se pueden reproducir como si uno reprodujera cualquier cosa, una apología del delito, un discurso de odio, un llamado a masacrar a quien vos quieras. No se puede. Entonces, esto que vos contás, digamos, que es la anécdota, ahora hago Zoom al revés, voy al Zoom, la historia esta de Nancy Paso diciendo, hey, pero ¿qué es lo que estás diciendo? Disculpame, eso no podés. Menos mal que reaccionó Nancy, ¿no? Porque... Y bueno, pero no es casualidad, ¿no? Creo yo. Creo que hay cosas que no son casualidad. Creo que hay personas que reaccionan y personas que no reaccionan. Creo que hay personas que mostraron límites, digamos, y que trabajan sobre esos límites y que no permiten cruzar esos límites, y otros que no. A ver, una siguiente pregunta. Buenas tardes. Sí, vamos. De este lado te saluda la China. ¿Cómo estás? Hablabas recién del núcleo del peronismo y de las lecturas de los medios, y justamente me voy para Clarín, que titula hace una horita nada más, y en una semana en la que sabemos que se vuelve a hablar de las elecciones del año que viene: suspensión de primarias, los gobernadores peronistas presionan por las PASO, pero chocaron con una traba inesperada que es Alberto Fernández. Primero, preguntarte si te parece que esto es veraz, y segundo, qué tipo de análisis cabería en el contexto en el que estamos viviendo ahora. No lo sé, no he hablado, el presidente está fuera del país, yo no hablé con el presidente sobre las PASO. En general son temas que sobre los que no me piden mucha opinión ni hablo mucho, porque realmente son muy ajenos, digamos, a mi trabajo, ¿no? En principio, si va a preguntarse en este momento, yo veo muy difícil. Estamos en septiembre. La verdad es que la discusión sobre 2023, primero, concordemos que es una discusión propia de la política, la sociedad no está pensando en eso. Segundo, es muy difícil plantear la cuestión del diálogo, plantear la cuestión de generar acuerdos y, digamos, ponerse a discutir las reglas de 2023 en este momento es realmente, me parece, un camino no el mejor camino, digamos. Pero no tengo información sobre lo que vas a preguntar. El motivo principal sería el gasto,
económico que esto representaría para el Estado? Te lo pregunto con conocimiento de causa, sé que sabés sobre por lo menos lo que significa organizar este tipo de acciones, ¿no? Para nosotros que realmente estamos totalmente out del tema y nos preocupamos simplemente por quiénes son los candidatos. ¿Esto sería así? ¿Es un gastadero de dinero? Yo entiendo que organizar elecciones tiene un costo, pero nunca aceptaría que la discusión sobre los procedimientos y las leyes vigentes sobre cómo se elige presidente y legisladores en Argentina sea en función de eso. En todo caso, si hay maneras más eficientes de hacerlo, habrá que hacerlo de manera más eficiente. Los argentinos tenemos que construir los procedimientos en función de lo que consideremos mejor. Ahora, si vamos a discutir los procedimientos exclusivamente en función de los costos, creo que estamos en un problema. Última pregunta, Alejandro, agradeciéndote desde ya este momento. Sabemos que tenías hasta 1:30. Una última pregunta y gracias por la buena onda de siempre. Emilce Garzón. Abrite ahí, Emi, dale, vamos. Alejandro, buenas tardes. Hola. Bueno, sabemos que escribiste el discurso de mañana del presidente y de Cafiero. ¿Qué nos puedes contar? ¿Quién te dijo? Dice en página 12, me parece. Ah, mira, tengo que leer, no leí la nota. ¿Y es verdad o no? Yo escribí varios insumos que el presidente evaluará. La verdad que no... ¿Insumos? ¿Cómo? ¿Insumos le decís a un discurso? No, insumos en el sentido de que después el presidente, en este caso, se vale la persona, sí. Lo lee y bueno... Hay temas que son inexorables, ¿viste? Digamos, vos no podés ir a Naciones Unidas y no mencionar, podés ir y así no mencionar el tema Malvinas, pero bueno, no sería este gobierno. Y así de esa misma manera hay cosas que no podés hacer, no podés no decir algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente sobre esas cuestiones se trabajó mucho y después también se hizo una propuesta sobre la cuestión más particular de la coyuntura política argentina, que como ya hablamos acá, no es solo una cuestión coyuntural, sino estructural del futuro de la Argentina. Alejandro, que tengas una linda semana, que tengamos todos una linda semana. Gracias por la buena onda. Y bueno, ¿cómo sigue tu agenda? Mira, el sábado tuvimos un plenario extraordinario del Pensamiento Nacional Popular en la Universidad de La Plata, donde estaba toda la diversidad, creo, o una gran parte, no quiero decir toda por si algún compañero o compañera no estaba, pero una gran parte de la diversidad del Frente de Todos. Ya habíamos hecho algo similar en la Universidad de Quilmes y va a ser un espacio que tenga continuidad, donde se discuten todas las cuestiones estratégicas y tácticas de la unidad del campo nacional y popular, como te decía, ¿no? Con las voces más diversas que podemos escuchar. Y bueno, hoy vamos a estar trabajando sobre distintos temas, vamos a llevar seguramente a alguna sesión del Consejo Económico y Social temas como los que estuvimos discutiendo acá acerca de la convivencia democrática, por invitación de la presidenta del Consejo, de Mercedes Marco del Ponte. Entonces hay que preparar eso y otras actividades vinculadas también al plano nacional e internacional que estamos trabajando, al mismo tiempo que nosotros seguimos presentando un libro que les voy a mandar ahora por WhatsApp para que se lo distribuyan a quien quiera, que es el libro Argentina Futura, que estamos presentando justamente en estos días, que trata de cómo podría desplegarse un desarrollo integral de la Argentina en los próximos 10 años. ¿Incluye la nacionalización del litio? Incluye todos los temas energéticos. ¡Vamos! Buenísimo, lo vamos a leer. Ale, muchas gracias por este momento. Bueno, un abrazo, hasta luego.